domingo, en la sala, en el living, con los padres, con la abuela principalmente, y cuando encuentra este libro con las mujeres, con el vaquero de Marlboro, con Robin, con Rocky, con Laura, con el recuerdo, con la añoranza, con el temor, me parece también de un tiempo. Porque bueno, Munita nos cuenta la historia de una familia chilena, que es cualquier familia chilena, de una oficina sin presupuesto, de un funcionario público, donde nos dice del funcionario público, ¿no? El atormentado con lo urgente en el país de la espera. Y entonces yo pensaba eso, ¿no? Atormentado con lo urgente en el país de la espera. Y yo creo que no sé quién no haya ido en algún momento a una oficina, a un funcionario público, en el Seguro Social quizá, y entonces uno está ahí, ¿no? Con algo que le urge, pero esperando todo el tiempo, y la fila, y ahora ve acá, y esto no era aquí, pero tienes que pasar primero acá y luego al otro lugar. Y yo creo que por lo menos esta primera parte del libro nos hace sentirnos ahí, justamente en esta espera, en el país de lo urgente, en el país que somos nosotros también, que es esta estructura como cuerpo, que de alguna manera también me parece que Víctor nos lleva a recorrerlo ahí, en la rutina también. Nos habla de esa zona de confort de la que todas alguna vez atravesamos. Nos habla de un tiempo, de un país, y poco a poco, justo como así, ¿no? Como la portada, entonces, en blanco y negro, nos va introduciendo a un hombre, no a una mujer. A mí me parece que no a una mujer. Ya lo leerán ustedes, me dirán, no, Silvia, esta puede ser fácilmente la voz de una mujer o no, pero yo no encontraba que esta fuese la voz de una mujer. Fácilmente uno identifica y sabe, sin conocer o sin leer, que el autor es un hombre que nos va introduciendo a la voz de un hombre. Y nos va introduciendo así, desde la portada, insisto, así como un hombre está ahí, ¿no? Revisando un rollo de película o de fotografía. Y bueno, yo creo que yo podría decir mucho más del libro. Pensaba, yo hago psicoanálisis, soy psicoanalista, y pensaba también en estas máscaras tornasol entonces que el escritor utiliza para hablar de todo, supuestamente sin hablar de sí, cuando en realidad siempre habla de sí, hablando del todo. Acá Víctor Munita Frittis, en esta introducción a la historia, nos habla del todo, nos habla de un país, nos habla de un funcionario público, nos habla de las tardes del cine, nos habla, en la última parte, que justo es la que lleva el título de este libro, de introducción a la historia. Nos habla de un país en los 90, nos habla de los jóvenes, adolescentes, explorándose a través del cine, de la fantasía, de un hombre, o quizá no, pero bueno, Víctor nos lleva por la cotidianidad, nos coloca en lugares que no conocemos, nos hace parte de esa película. Yo de verdad que yo misma me recordé ahí sentada, ¿no? Cambiándole. Yo la verdad no era muy fan ni de Batman ni de Robin, pero bueno, acá Víctor nos lo presenta y de inmediato recuerdo esas tardes con mis hermanos peleando por el control de la televisión, intentando cambiarlos. Y sin duda alguna también me parece que acá Víctor nos presenta diferentes personajes, y entre ellos yo veía a Laura Antonelli, por ejemplo, que se repite y que nos habla del cine erótico de los 60, y entonces yo veía cómo de alguna manera la mujer desde hace mucho ha sido puesta como una cosa sexual de objeto, inclusive en la televisión y en muchos otros espacios, y sin embargo nos presentan al superhéroe, Batman, Robin, que también acá Víctor Munita nos los pone en sus poemas. También nos habla, bueno, pues de Luisa Wong, ¿no? También ahí bien interesante lo asiático. Yo pensaba también algo que me parece súper interesante, que les decía en un principio, como, bueno, se ve evidenciado el estudio que hace Víctor en el CAP acerca de guión. Cuando entramos al libro, uno lo va hojeando y entonces nos damos cuenta en la escritura que las hojas, bueno, parece así, como mecanografiadas, como un guión, tener un guión en las manos, irse introduciendo poco a poco. Hay diferentes poemas que a mí me llamaron la atención varias veces, el título, no el poema en sí, que se llama Tantas cosas, tantas cosas. Y ahora, bueno, Víctor quizá en algún momento nos quiera hablar de ello.
me preguntaba también por qué comenzar hablando de la oficina. Este libro se divide en 3 partes. Comienza con 2 prólogos que básicamente nos describen de manera perfecta el libro. Uno no sabe qué hacer después de leer esos prólogos, no sabe qué agregar para decir del libro. Pero bueno, yo pensaba en por qué Víctor lo divide en 3 partes. Quizá yo lo pensaba porque tengo ahí un acercamiento al 3 muy interesante, que a mí me parece interesante por lo menos. Pero bueno, ¿acaso pensaba en Dios? ¿En la Santísima Trinidad? ¿Acaso pensaba en Freud? ¿En el consciente, en el inconsciente, en el preconsciente? ¿O por qué Víctor, para hablarnos de la historia, nos divide en 3 momentos? Bueno, ahora vemos qué nos dice Mario sobre esto. ¿Cuál es su concepción del libro también? Yo creo que después de la presentación que acabas de hacer ya no tengo muchas cosas que añadir. Fue una extraordinaria presentación. Creo que muchas de las cosas que Silvia dice coincido. Yo más bien tengo, son 3 momentos, 3 partes, 3 estancias, como dice Silvia, que este libro está compuesto. No se suele leer libros más allá de las 80 páginas y Víctor logra esto con textos y poemas de largo aliento donde el lenguaje cotidiano, donde el presente está muy bien instalado. Sin embargo, Víctor leía un poema que decía: la poesía no sirve para nada. Me recuerda un poco a este poema o este verso de Nicanor Parra. Víctor, veniendo de Chile, con una tradición poética chilena, que Chile se ha dado el lujo de tener a un Neruda, se dio el lujo de tener a un anti-Neruda que es Huidobro, y se dio el lujo también de tener a un anti-Huidobro y a un anti-Neruda que es Nicanor Parra. Por lo tanto, Nicanor Parra decía en un momento: la poesía es un chiste, ríase. Y Víctor dice: la poesía no sirve para nada, me dijeron. Dice. Víctor, ¿cómo entra o cómo se construye la tradición poética, cómo dialoga tu poesía con la tradición poética chilena, sabiendo que hay mucho de peso detrás de tu obra, o sea, con una tradición como la chilena? Buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar en este momento. Quiero saludar a mi madre, hoy está enfermita, sí, pero a distancia allá en Chile. Un abrazo para ella. Primero que todo. Gracias Silvia, gracias Mario por acompañarnos. La tradición poética chilena es de largo data, pero también cuando estaba en el siglo XIX, era una poesía que realmente solamente se estaba escribiendo al estilo francés, como gran parte de la literatura latinoamericana. Entonces, aparece un señor a mediados del siglo XIX llamado José Joaquín Vallejo y cambia la literatura chilena y se pone a escribir como hablaban los chilenos, con la grosería, con las palabras maldichas, con la falta de letras, porque se da cuenta que había una idea de Andrés Bello de querer volver homogéneo la lengua de Argentina, Uruguay y Chile. Y realmente no se pudo. Los chilenos nos empezamos a comer la letra S y la letra R, la letra D, y los argentinos empezaron a exacerbarla. Entonces este señor se dio cuenta de eso y comenzó a escribir como hablaban los chilenos. Pasaron largos años para que llegara Rubén Darío, y Rubén Darío nos hiciera un cambio en la mirada de cómo se escribe la literatura. Rubén Darío de alguna forma viene a ser el padre de la literatura actual de Chile. Luego ya aparecen las figuras más de las figuras de los años 20, en donde está todo el mundo de Neruda, los poetas de la generación del 27 de Chile, y también aparece Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, bueno, gana el premio Nobel el año 45, la primera mujer en Hispanoamérica. Neruda en el 71, siendo el tercero en Latinoamérica, y así comienza a aparecer una tradición bastante importante. Decías que había un anti-Neruda y había otro anti-Neruda que era Pablo de Roca, que escribía poemas de largo aliento también, y poemas incesantes a todo lo que se podía ver, a todo lo que se podía comer, beber. Tiene unos poemas maravillosos sobre la comida, que se han hecho libros sobre comida en base a ese libro
Comidas y bebidas de Chile se llama. Y para mí la tradición literaria chilena tiene que ver con, en mi literatura, después que comencé a estudiar historia y el gusto por la historia, en el momento de trazar lo que se habla en lo cotidiano y volver a la memoria más popular. Creo que yo no vengo de una familia de élite, entonces la historia siempre la escriben las élites. Entonces, ¿cuál era mi función en eso? Si yo tenía la habilidad de escribir algunos versos, algunas cosas, y además conocía de la historia, mi función en la tierra, puedo decir, es escribir de esta historia popular, esta historia del día a día, o estas historias rarísimas que aparecen en el cotidiano. Por ejemplo, tengo un texto acá que habla sobre un señor que decía ser el padre de Marco Antonio Solís en Chile. Entonces, claro, es larguísimo el texto, pero decía ser, y a mí me interesó y lo fui a investigar. Fui a entrevistar a este señor porque esa idea me parecía genial. Y me parece todavía genial. El señor murió creyendo oír su voz, así como la canción de Marco Antonio Solís, creyendo que él era el padre y que estaba en un lugar. Su hijo en un momento le iba a responder la carta que él le pasó en la mano, bajo el escenario. Entonces, momentos sumamente bellos que me gusta retratar, y también momentos tristes, también momentos duros, difíciles de la vida. Por ejemplo, la vida de los funcionarios públicos. La vida de los funcionarios públicos, el engranaje de este relojito, que a veces el funcionario público maltratado y todo, pero si falta ese funcionario, algo falla más de lo que falla, ¿no? Y es así. Aunque, cuando yo entré a trabajar a la Universidad de Atacama, yo trabajaba en una empresa minera investigando historia y geografía. Y resulta que dije, ¿qué hago ahora? ¿Cómo voy a escribir? ¿En qué rato escribo? Y empecé a escribir en los horarios de comida, y en los trayectos del camión, en la oficina, y en un momento empecé a escribir en el computador estatal. Entonces, pienso que la poesía que escribí ahí le pertenece al Estado, ¿no? Porque de verdad es una poesía que escribí en el horario de trabajo muchas veces. Entonces, en el computador estatal. Bueno, no lo puedo decir porque ya no trabajo ya. Entonces, y eso un poco que tiene que ver con la tradición literaria chilena. Saludos para sus antiguos jefes. Oye, Víctor, ahora que hablas como de esta primera parte, ¿no? Cuando hablas de los funcionarios públicos, podemos encontrar diferentes textos, diferentes poemas, donde si bien nos lleva también a un tiempo porque nos habla del Windows XP, ¿no? Entonces uno dice, ay, caray, ¿de qué tiempo nos está hablando? Ahí me llama mucho la atención el uso de las abreviaciones, porque entonces Víctor va abreviando cosas. Yo acá de repente, como suelo hacerlo, voy a soltar preguntas, si en algún momento las quieres contestar está bien, si no también. Pero yo pensaba, si acaso Víctor utilizaba estas abreviaciones, abreviando el tiempo, porque de repente entonces uno cuando está ahí, como en la oficina, como que intenta abreviar todo, sobre todo que el tiempo pase rápido, ¿no? Las palabras, las cosas, pensando por supuesto en esto, en los funcionarios públicos, abreviar el tiempo. Y pensaba, hay algo que tú pones acá, ¿no? Y que es un trabajo demasiado, no sé si es una frase que viene en un poema o es un título, y yo pensaba que es algo que todos hemos dicho en algún momento: trabajo demasiado, seguido de un no tengo tiempo, seguido de un no tengo dinero, en ocasiones de un no tengo vida. Muchas veces confundimos la vida con el dinero, pero bueno, que generalmente eso es una de las cosas también que acaba sucediendo. Sí, justo esto de lo que comentabas, o sea, que el tiempo como si estuviera abreviado en el instante, y cuando uno lee Introducción a la Historia, estos tres momentos, la primera parte del tiempo presente, cuando yo leía, yo le había comentado a Víctor antes que cuando leí la primera parte, yo pensaba en estos, como decía, como un personaje, como un poeta de oficina que está escribiendo y está luchando contra el tiempo y tratando de sacarle tiempo al tiempo, espacio al trabajo para escribir. Y pensaba en Barleby de Herman, de Melville, que decía,
siempre preferiría no hacerlo. Siempre preferiría no hacerlo, y yo sentía que mientras leía era como un diálogo con Bartleby. Eso me hizo pensar la primera parte. La segunda es como esto que decías también de la historia, y lo que dice Silvia es como la memoria colectiva y el tiempo también está como encapsulado en pequeños instantes de los poemas. Por ejemplo, esta segunda y tercera parte, en las cuales la memoria pública, es decir, vos que sos historiador, la historia pública se funde con la historia privada de los personajes. ¿Qué buscas en estos personajes? Ya creo que, y después si querés puedes leernos un poema de uno de los personajes que más te haya gustado y te haya llamado la atención. Bueno, creo que toda vida merece ser contada en algún momento, y carecemos de libros que hablen de la historia común. Carecemos de libros de historia que nos cuenten del señor que atiende la tienda de la esquina. ¿Cómo llegó a ese lugar? Eso nos va a contar un momento de la vida de todos nosotros, de cuando asistimos diariamente a comprar algo a esa tienda. La persona que atiende el puesto en el tianguis, en la feria. Me gusta la historia de lo popular, y creo que ese prefiero no hacerlo es como una cosa que me llamó la atención, porque es algo que pensaba cuando veía a mis compañeros de funcionarios públicos, de casi que tenían que hacer cosas pero preferían casi no hacerlas. O sea, la sensación era, prefiero no hacerlo, pero había que hacerlo. Entonces eso genera como una cosa lenta, una modorra, a veces como que se llama, una sensación de que tengo que hacerlo, pero ya, ok, está. Entonces esa parte de los funcionarios públicos se escribió de esa manera, y el texto tiene abreviaciones, tiene partes que se cortan, tiene textos largos, porque quiero que el ritmo tenga esa lentitud de la vida del funcionario público. Entonces, luego aparece la parte que se llama Tardes de Cines. El cine, si bien es algo que se graba en un pasado, pero cada vez que uno lo está viendo está en un presente, y el spoiler nos sitúa siempre en un futuro. Entonces también es un juego de la historia ahí, es como una línea de tiempo dentro de otra línea de tiempo. Y el cine, además, quien escribe, tienen otras líneas de tiempo que me parecen fantásticas, me parecen hermosas de poder buscarlas y contarlas. Por ejemplo, contar que la parte del cine es las películas que nos educaron a nosotros como chilenos en la dictadura. Por ejemplo, nos ponían Batman y Robin, El Auto Fantástico, Manimal, no sé si se acuerdan de Manimal, un tipo que se convertía en animal, así. Duró como 14 capítulos nomás, porque lo mandó a sacar la Margaret Thatcher, de la ¿cómo se llama? De la televisión inglesa. También hablo de Marlboro, del tipo que aparecía en los comerciales, porque dentro de eso nos aparecía comercial de Marlboro todo el tiempo, y me acuerdo que mi madre y sus amigas se volvían locas con el tipo porque le encantaba la belleza del hombre, usaba un sombrero así, ¿no? No solo ellos, aquí veo dos machos con sombrero, y entonces se volvían absolutamente locos, y los hombres en Chile inventaron que él era homosexual y que había muerto de SIDA, porque era la figura masculina de ese tiempo. Bueno, aquí mi amigo Lázaro Holguín quizás puede decir, porque él es chileno, entonces puede como dar testimonio de eso. Y en la parte de la introducción a la historia, son historias populares, especialmente de cantantes, y también de cosas que me impactaron. Por ejemplo, que en la casa de Moctezuma, en Ciudad de México, hoy día existe el Monte de Piedad. Entonces es como la ganancia histórica de Europa poner el pie encima de la historia de otro pueblo, ¿no? Aunque hoy día, porque son filiales finalmente
de lo que es la Monte de Piedad de Europa, de España. Entonces me pareció impactante eso y que a nadie le parezca extraño esa situación. Y esa es como un poco, no sé si respondo lo que... Bueno, ahora que dices de Marlboro, a mí me da mucha risa porque de verdad que yo lo leía, yo era niña cuando salían esos anuncios, pero aún así a mí me parecía guapísimo el vaquero de Marlboro, ¿no? No soy adicta a los cigarros. Te cuento. Sí, está. ¿Verdad que sí? Digo, conmigo quizá no funcionó tan bien la mercadotecnia porque no soy adicta al tabaco, pero de que era guapo y lo recordamos todavía después de un montón de años, como no se le recuerda. Yo pensaba como todo este libro aparte tiene muchísima musicalidad, porque nos lleva ahí con los prisioneros, nos lleva con los jaivas, nos lleva con... Y todo el tiempo nos está hablando de la música, pero todo el tiempo nos está hablando también de Pinochet, de la dictadura, de todo este tiempo que va atravesando un país que parece ahí sentado, ¿no? Escuchando la música, un país que parece sentado, viendo entonces todas estas películas que Víctor ya nos ponía y que yo quiero invitarle, a menos de que Mario quiera agregar algo más, a que Víctor nos pueda leer alguno de los textos para entonces pasar ya el micrófono a ustedes, al público, para que generen las preguntas. Voy a leer un texto que, bueno, he leído algunas veces acá, pero habla sobre el cine, la niñez en Chile, la adolescencia, pero también sobre cómo se miraba el cine erótico italiano de ese tiempo. Laura Antonelli y Alessandro Momo, no sé si se acuerdan de ellos, dos íconos del cine erótico italiano. Éramos niños extendiendo viejas películas al sol, desenrollando films desde sus cajas de latón, intentando ver pequeñas escenas pornos a contraluz. Buscábamos el sexo de las señoritas bajo el quiebre y los daños del film, rayas en el celuloide, pequeños cortes, puñaladas intensas, arreboles en un clavel rojo, extendido en el suelo en nuestras manos, el film sobre el sol como las ropas que la madre suele tender en las ideas antes de lavar. La luz nos hacía tapar un ojo con la mano, mientras algunos reían ridículos simulando ser piratas, y dábamos vuelta a los films, curiosos, riendo, jugando, intentando ver las penetraciones de los jóvenes eslavos en el cine que rodaban por nuestra imaginación. La naturaleza toda brillaba en la pupila y nosotros con hambre de sexualizarnos sobre los microfilm y su luz dispersada. Más pobres que las ratas, escudriñábamos la basura del barrio, imaginando a quienes pertenecían ciertas maletas, cajas, cintas. Hacíamos memorias de los solteros, de las cincuentonas recién casadas con abusadores jóvenes del vecindario, y nada nos remitía una señal. Abríamos cajones intentando encontrar dueños y solo encontrábamos un corazón, el nuestro, con pequeñas alegrías, cuando leíamos en diminutos papeles que apenas se sostenían en las latas de las películas. Malicia, 1973, Laura Antonelli y Alessandro Momo, 35 milímetros, Exa Madrid Estudios. La buscábamos desnuda en la cinta y no podíamos con nuestras alegrías, con las ansias que se arrancaban por nuestra boca. Laura era educadora escolar, por eso como actriz nunca la vimos de otro modo que como la mejor maestra de la escuela de holgazanes inventada por nosotros. Nadie se acercaba a ella sino por los corrompidos ojos de Momo. La disfrutábamos en la niñez y adolescencia con los del barrio. Veíamos las películas encerrados en la casa de algún vecino y desatábamos el placer solitario en los baños de nuestros hogares. Del orgasmo dimos paso al horror. Cada uno de nosotros era un caído en su propia tumba. Nos troquelaron los pantalones con la noticia. Momo
había muerto y Laura consumía cocaína todas las mañanas. Ahí quedamos como lo que éramos, adolescentes de 1995, el Tirreno y el Adriático, los mares de la península itálica, cultivan muy bien a sus criaturas predilectas. Alessandro Momo murió en una moto Honda CB 750 en 1974. Yo me enteré ayer de tan terrible noticia. En nuestra juventud con él, nosotros a Laura quitábamos las bragas bajo la mesa, la correteábamos por la casa con una linterna y la contemplábamos tocándonos los huevos, amenazando al mundo con desbordarnos. Teníamos los dedos infinitamente adolescentes y solamente llegaríamos a Roma por los caminos trazados en nuestras manos. Laura era vista como mercancía, materia prima para los Cabec modelo F8, para la luz que soplaba las cabezas en las butacas. Rodó películas que nadie quiso y se mandaba líneas sobre los guiones mecanografiados. Era Italia que pasaba por su nariz, era Roma de atrás para adelante cayendo en su estómago, una patria unanista que se detenía, una nación de cremas humectantes cuando ella se despeñaba en la vanidad con sus heridas, deformada en el espejismo, la fragilidad de la península. Terrible enterarse el lunes que ya no la teníamos entre nosotros, que comía sopa de pollo sin pollo, que untaba el pan en la muerte, extinguiéndose sobre el linos floreado, sentada ella en el mediodía apagándose. Era terrible este lunes pasado saber que no rondaba un almacén pidiendo auxilio, que hacía filas en el municipio de Roma consiguiendo harina y algo de azúcar. Era terrible enterarse que ya no la amaban por sus alergias, y uno que sabe de ronchas y estornudos entiende sus propias uñas en la fragilidad del amor. Uno queda herido como un país abandonado y quisiera pasado y fortuna para no tener que decir vino en medio del abandono. Gracias. Mis poemas son muy largos, entonces voy a leer uno corto. Este se llama Usted, y este lo escribí en base a un funcionario público que era un compañero de trabajo, que era el dirigente de todos nosotros, pero como que nadie tomaba en cuenta. Y además que él era muy de izquierda y era una persona muy maltratada también por el entorno. Usted no debería imaginar, usted no debería creer en el compañero Morales, sus historias de guachos con cara de nada y la tarde vacía. Usted debería poner los ojos en la estirpe de la institución. Morales es el cáncer de la empresa, siempre deprimido, con la ropa llena de motitas. A Morales se le pegan los pelos del gato en la chaqueta, siempre está congestionado, con la lente jugando a escapar del dedo índice y el ceño fruncido. Atrapado en el barro socialista, en medio del memorándum, soñando con mártires, arrastrado en un microbús, atormentado con lo urgente, en el país de la espera. Muchas gracias. Bueno, y con esto entonces comenzamos con las preguntas. Si el público tiene preguntas, pero primero entonces quiero que me contestes una pregunta que de alguna manera elaboré, dije que no era obligatorio que contestaras, pero no pienso renunciar a ella, y es ¿por qué en tres partes? O sea, ¿sí pensaste en algún momento en la Santísima Trinidad, en el Santísimo Freud, o solo salió así? La historia se divide en pasado, presente y futuro. Y además, antes de la historia hay dos momentos, que es se llaman la prehistoria y la protohistoria. Entonces también son tres momentos importantes, y la protohistoria es toda historia
que no tiene escritura. Por ejemplo, no podemos decir que los incas eran grupos prehistóricos, porque tenían todo un sistema bastante bien desarrollado. Sin embargo, se llaman protohistóricos, porque tenían un sistema de comunicación llamado los quipus, por ejemplo. Entonces, todo el libro se basa en 3 momentos, 3 formas de contar: un inicio, una parte medio, un final. Y tiene todo el modelo de la construcción histórica. Todo poema y todo el libro pasa a través de una línea histórica y de estos 3 momentos. Está pensado desde ahí. Y lo otro, en la portada está Sergei, no me acuerdo cuánto se llama, pero es el gran editor del cine ruso y cine de historia de Rusia. Entonces es el gran editor que cortaba las películas con tijeras y las iba pegando. A mí me parece que era como la imagen perfecta para un libro como este, que era estar viendo una película diariamente, real o no real, y cortarla y ir haciendo este pegado en este libro, porque tengo el sueño de ser cineasta, pero no me alcanza, entonces no me alcanza el presupuesto. ¿Ah? Pero como por lo menos hice este libro que habla de este tipo de cosas. Además que la portada es como una especie de historia manipulada, o sea, manipulada en el sentido de que poder decidir qué va antes, qué va después, con esto que decís de presente, pasado, futuro, pasado, o todo futuro fue mejor o todo pasado sigue siendo presente. Bueno, preguntas del público. Dani, pues todavía no tengo la oportunidad de leer la obra, pero lo primero que me llama la atención es la estrategia de marketing que me da una sensación de catfish. Aquí como introducción a la historia me imagino no poesía, ¿no? Sino quizás una obra que está pues conducida a darte una introducción de algún lugar específico, ¿no? Entonces pues pensaba que si esto te está funcionando, mi primera pregunta, ¿te está funcionando que alguna persona positivamente se encuentre con la sorpresa de que es una introducción a la historia y no es un libro académico, sino pues un libro de poemas? Pensaba un poco en este comentario que decía sobre la exigencia que a veces tenemos posicionadas como mujeres de leer a través de las narrativas lo masculino y lo femenino, pero ahora entiendo por qué es esta exigencia, porque justamente al hablar de los procesos masturbatorios de tu personaje, pues digo, claro, ¿no? Esto es algo que está muy situado dentro de las microhistorias de vida o la técnica del relato de vida, pero me hizo pensar sobre esta cuestión de ir y platicar con tal persona y colocarlo en los libros, apropiarte de esto, si no te puede llevar a cierto extractivismo, no sé si académico, pero por lo menos de las narraciones, ¿no? O sea, finalmente, pues lo que no está citado, yo me lo puedo adueñar y sin copyright, ¿no? Entonces, pues, sino también al tratar de reconfigurar y hacer válida la historia de un otro, no estás al mismo tiempo construyendo o desmemoriando la propia identidad, sino hay una suerte inversa en el hecho de que estoy de acuerdo, ¿no? Sobre todo en la cultura del desarraigo. Pues tú piensas, también soy historiadora en una parte de mi formación, entonces tengo muy consciente esta cuestión de que todo lo que ha pasado a la historia es la historia oficial, ¿no? Y entonces pues valdría la pena ver las historias de los colectivos, de alguna manera están sucediendo con Twitter, con Facebook, ya todos tenemos la posibilidad de contar algo, pero que siempre nos casamos con la versión, y que regularmente era la dolorosa versión de la derecha, ¿no? El propio mundo medieval pues es lo que nos han hecho creer que es un mundo oscuro y no se produjo ningún conocimiento, pero pues no, o que todos eran sacerdotes y persinados, ¿no? Pero pues es parte de lo que pasó, justo por unos discursos de poder muy específicos. Entonces también preguntarte, si hay cierta suerte de extracción de las personas a las que estás tratando de retratar en esta suerte de antologización de las experiencias,
o cómo es tu manera de retribuirles, a diversificar los papeles de las narrativas. Y bueno, pude entender un poco más de estas influencias cuando hacías la reflexión de pues las nuevas narrativas latinoamericanas, sobre todo que dan voz y posibilidad de entretejer lo que es nuestro lenguaje, ¿no? Yo misma, que soy del sur, tengo la posibilidad de meterme en un personaje que a lo mejor no corresponde a mi propia voz, pero que tratas de retratarlo